Bueno, quiero invitarlos que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer de los versos 23 al 30. Éxodo 25, de los versos 23 al 30. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie, vamos a leerlo alternadamente. No, el que yo te di. Dice la palabra de Dios: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura y su altura de 1,5 codos. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Amén. Pueden tomar su lugar. La semana pasada estudiamos acerca del arca del testimonio y aprendimos cómo el propiciatorio, es decir, el trono de Dios, manchado de sangre, cubre nuestro fracaso ante la ley de Dios. Eso es lo que representaba el arca. El testimonio que estaba dentro representa nuestro fracaso ante la ley, y el propiciatorio es el que cubre. Ese propiciatorio es el trono manchado de sangre, el trono de Dios. Y algo que para nosotros era imposible, con la muerte de Cristo fue posible. Él perdonó nuestros pecados y Él anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. Bueno, continuando con el estudio de Éxodo, llegamos al versículo 23, donde habla de la mesa para los panes de la proposición. Y bueno, es algo interesante porque si tú te pones a investigar de qué habla todo esto, realmente es mucha información. Y bueno, algo que me sorprende es que la mayoría de los comentaristas alegorizan tanto, fantasean tanto hablándonos acerca de esto, sacan cosas que no hay ningún soporte bíblico para decirte que eso significa. Y algo que hemos aprendido es que la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que ir a la misma Biblia para que la Biblia nos diga de qué está hablando aquí. Así que hoy vamos a usar bastante la Biblia, así que espero que tengas tu Biblia ahí en tus manos. Vamos a estarla revisando, varios pasajes que nos van a ayudar a esclarecer o aclarar el sentido y el significado de este mobiliario que Dios le pidió a Moisés que hiciera. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cuántos de aquí tienen mesa en su casa o hay mesas en su casa? ¿Cuántos tienen mesas? ¿Ninguno? Sí hay mesas en la casa. ¿Para qué usamos las mesas? ¿Tienen alguna función esas mesas? Y quiero preguntarles, ¿tendrán una mesa principal? Aparte, siempre tenemos mesas chiquitas, mesas medianas, pero siempre hay una mesa principal en la casa. Déjenme adivinar, esa mesa principal está en su comedor. ¿Qué función tiene? Aparte de comer, aparte de servir como soporte para comer. Normalmente, ¿qué hace la familia en ese lugar? Se reúne, por lo menos una vez al día. Tal vez sea en la mañana o a mediodía en la comida, o tal vez toda la familia se reúne en la cena. Pero la mesa principal de nuestro hogar la usamos con el propósito de reunirnos como familia, de encontrarnos como familia, de tener compañerismo. Ahí es donde papá y mamá platican con los hijos. Ahí es donde nos ponemos al tanto de todas las novedades que tuvimos en el día. Ahí es donde normalmente llevamos a cabo esta comunión, esta plática, esta relación. Y al mismo tiempo, en esa mesa principal de nuestra casa encontramos provisión. Es decir, encontramos alimento. Mamá, con todo el amor, nos pone el plato calientito de sopa y es ahí donde comemos, nos alimentamos. Quiero que mantengas esta idea
porque esta idea nos va a ayudar muchísimo en todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero que descubramos por qué Dios le pidió a Moisés y por qué es tan importante esta mesa en el tabernáculo en medio del desierto. ¿Qué quería Dios comunicarle a su pueblo con esto? Bueno, quiero que vayamos al pasaje. El pasaje es muy sencillo. La estructura es muy sencilla, es muy parecida a la estructura del pasaje anterior cuando estudiábamos el arca. La primera parte la encontramos en el versículo 23 y habla de la construcción de una mesa. Dios le pide a Moisés que construya una mesa. De los versos 24 hasta el 29, esa es la segunda parte de la estructura de nuestro pasaje y es las características y el contenido de esta mesa en específico. Y la última parte, que es el versículo 30, es la función de esta mesa. ¿Para qué nos va a servir esta mesa? Así que es una estructura muy sencilla, muy simple. El autor nada más quiere comunicarnos que se hizo una mesa, cómo iba a estar esta mesa y para qué iba a servir esta mesa. Así que vamos a ver estas tres partes y vamos a ver varios pasajes. Vamos a empezar con el versículo 1. Harás asimismo, versículo 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Así que todo el pasaje se va a tratar de esto, de una mesa de madera. ¿Y de qué? Bueno, cuando estudiamos o empezamos a estudiar esto, hay una palabra en hebreo que se traduce esta mesa, que es sulhan, y puede traducirse de 2 formas, o convite o mesa. Es decir, un banquete o simplemente el utensilio o el mobiliario que es una mesa. Ahora es interesante que este es el primer mobiliario que se habla del lugar santo. ¿Sí recuerdan cómo estaba el tabernáculo? El tabernáculo está en el lugar santísimo y en el lugar santísimo solamente está el arca del testimonio o el arca del pacto. Y después hay un velo y el lugar santo, y en el lugar santo hay 3 mobiliarios o 3 objetos. Uno es la mesa de los panes de la proposición. Frente a la mesa, y esto es muy importante porque lo vamos a ver dentro de 8 días, está el candelabro o la menora en hebreo, está enfrente de la mesa y pegado al velo está el altar de oro. Así está ubicado en el lugar santo. ¿Por qué si hay 3 objetos? Dios le dice a Moisés, primero vas a hacer una mesa. ¿Qué importancia tiene la mesa en un lugar santo? Bueno, eso lo vamos a descubrir hoy. Bueno, los materiales son muy parecidos al arca. Si ustedes ya revisaron lo que leímos, es muy parecido. Madera, que nos indica algo común. Revestido o cubierto de oro puro, un metal de gran valor. Así que hay muchas aplicaciones que podemos sacar aquí, pero solo vamos a decir que Dios quería que se tratara de una mesa especial. No es una mesa común o una mesa cualquiera. Al recubrirla de oro, su valor incrementaba de una forma impresionante. Y ahora, si ustedes ven, en el versículo 24 dice, ¿la cubrirás de qué? De oro puro. Así que esa mesa de madera simple alcanzaba su máximo valor por la cubierta que llevaba, que era de oro puro. Así que esto es algo muy, muy importante, porque vamos a estar viendo que lo que Dios quiere mostrar es ese valor tan importante que debe tener esta mesa. ¿Qué más tiene? Debe tener una cornisa, o es decir, un borde alrededor de la mesa. Esta cornisa es más que una cuestión estética, es una función que va a tener la cornisa o el borde alrededor, es que lo que se va a poner encima no se caiga. Acuérdense que están en el desierto, así que esa mesa va a ser transportada. Algo va a llevar arriba y la cornisa va a evitar que se caiga. Solamente vamos a decir eso de la cornisa. La moldura, que nos viene más abajo, nos habla de una función más funcional, que es darle estabilidad a la mesa. Es la parte de abajo de la mesa. Todas las mesas normalmente tienen una moldura. Si le dejamos las patas sueltas pegadas a la tabla, es una mesa muy endeble. Pero si le ponemos una moldura, nos da firmeza. Y también lleva una cornisa. Bueno, busqué bastante y no encontré mucha información en la misma Biblia acerca de esa moldura, así que lo vamos a dejar como parte de darle firmeza a la madera para que no se cayera. Habla de 4 anillos.
igual que con el arca. Y creo que los anillos es exactamente la misma función que en el arca. Es mantener a la mesa, poderle meter varas abajo para poder transportarla. Y no solamente sirve como transporte, sino que al mismo tiempo nos está ayudando para no tocar lo que está ahí adentro o lo que está sobre la mesa, mantener cierta distancia con la mesa. Eso nos ayudan tanto las varas como los anillos, para que no las personas tocaran o contaminaran lo que está ahí arriba. Bueno, ya les di las especificaciones de la mesa, ya les dije de qué está hecha la mesa. ¿No les llama la atención por qué una mesa? Porque a estas alturas Dios le dice a Moisés, constrúyete una mesa. Bueno, rastreé la palabra mesa, hacer un rastreo, es ir por toda la Biblia buscando esa palabra en hebreo, ¿qué quiere? ¿Dónde más la encontramos? Y para que nos diéramos una idea, o para que entendamos para qué era usada la mesa, cuál es su significado de la mesa, cómo el pueblo de Israel usaba una mesa y qué significaba una mesa, necesitamos ir a toda la Biblia. Pero lo que puedo encontrar es algunas cosas que, para no irnos ahorita a toda la Biblia, voy a decirles en resumen. En primer lugar, habla de compañerismo. En segundo lugar, habla de provisión. Compañerismo, estamos hablando de comunión. Provisión, estamos hablando de comida. También habla de autoridad y también habla de identidad. Y hay un pasaje muy bonito que nos va a ilustrar todo esto que les estoy diciendo. Creo que este es el que resume mejor la idea de una mesa. Así que vamos a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Ahí hay una historia donde David está ya como rey, está en Jerusalén, y cuando él está ahí en Jerusalén, él quiere hacer misericordia por la familia de Saúl. Acuérdense que Saúl fue el primer rey de Israel y ya está muerto. David tuvo un amigo muy íntimo que se llamaba Jonatán, que era hijo de Saúl, que dice que lo amó, lo quiso mucho, era su mejor amigo. Pero él murió en una batalla. Entonces él está ya como rey y él está pensando, quiero hacer misericordia a la familia de Saúl. Y empieza a investigar acerca de la familia y por ahí alguien le dice, hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset. Solo que él tiene una característica. Mefiboset, ese se le cayó la nana, se le cayó de chiquito y se le hicieron los pies, está inválido. Y entonces el rey David mandó llamar a Mefiboset. Versículo 7, 2 de Samuel 9, 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué hay en la mesa del rey? ¿O a qué se está refiriendo? A comida, a sustento, a provisión. Le dice, tú vas a comer de la comida o siempre de mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí habla de identidad. ¿Cómo se considera Mefiboset? Como un perro muerto. Mira la concepción que él tiene de sí mismo. ¿Quién soy yo para que tú, rey, oh gran rey, te fijes en mí? Para que yo coma a tu mesa, si yo soy como un perro muerto. Y me imagino que por la condición en la que estaba, pues no tenía muy buena vida. Entonces, versículo 9, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, o sea, Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer, pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué identidad le está dando el que coma a la mesa del rey? Como alguien de la familia, como alguien de la casa. Ya no es ese perro muerto
como él se consideraba, sino que el hecho de venir y participar de la mesa del rey le pone en una identidad y en una posición diferente. Ya no vas a ser como el perro muerto que te consideras. De aquí en adelante, cada vez que comas de mi mesa, tú vas a comer como un hijo del rey. ¿Ven el sentido de la palabra mesa en este contexto del rey? Hay un poquito más abajo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset, ¿dónde? En Jerusalén. Comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Está morando, ya no está en el lugar donde nos dice al principio, donde estaba viviendo, sino ahora está viviendo en Jerusalén y está comiendo todos los días a la mesa del rey. Esto habla de comunión, esto habla de compañerismo, esto habla de relación, una relación estrecha. Ya no es el Mefiboset perdido, el hijo de Jonatán perdido, que se consideraba él como perro muerto, sino que ahora es un hombre que está sentado a la mesa del rey, considerado como un hijo del rey. Bueno, este pasaje nos ayuda mucho a entender la idea de lo que para los israelitas significaba la mesa y cómo la mesa se va a ir desarrollando a través de la historia de la redención, y ahorita vamos a ver hasta dónde llega. Tal vez ya te estás dando una idea hacia dónde vamos a llegar. En 2 de Samuel 19:28 hay algo muy interesante que dice Mefiboset. Ahí dele la vuelta nada más. 2 de Samuel 19:28. El rey David salió a la guerra, después regresa nuevamente a Jerusalén, y cuando regresa a Jerusalén, Mefiboset sale a su encuentro y mira lo que le dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Normalmente cuando un rey subía al trono, y más si era contrincante del rey anterior, este rey se encargaba de acabar con toda la familia para que no hubiera una amenaza de querer quitarle el trono. Imagínate cuando Mefiboset se entera que David está en Jerusalén y que lo manda a llamar. Si tú fueras Mefiboset, ¿qué pensarías? Me quiere matar. Esa es la idea que él tiene, porque en este pasaje está diciendo: toda mi familia estaba condenada o era digna de muerte. Pero tú, rey, hiciste algo diferente. Tú me llamaste, tú me invitaste, tú me hiciste partícipe de tu mesa. ¿Puedes ver el significado de la mesa para los israelitas? Teniendo este apoyo bíblico, ¿cuál sería la función de la mesa que nos está hablando en Éxodo? Pensando en compañerismo, en provisión, en autoridad, en identidad. ¿Qué es lo que Dios le está tratando de decir a Moisés cuando le dice: constrúyete una mesa? ¿Por qué el primer elemento del lugar santo tiene que ser una mesa? ¿Cuál sería la función de la mesa? Bueno, lo encontramos en Éxodo 25, en Éxodo 25, versículo 30. Ahí viene la función de la mesa. ¿Para qué quiere Dios que hagan una mesa? ¿Lo tienes? Éxodo 25, 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Este pasaje nos indica la función específica de esa mesa. Es para que tenga sobre ella los panes de la proposición. Bueno, Reina Valera así los traduce, panes de la proposición. Si tú lees la NBI, vas a ver que dice los panes de la presencia. Y ahorita les explico por qué dice eso. ¿Cada qué tiempo debe estar el pan ahí? ¿Será importante esto? Este elemento de tiempo que está poniendo ahí Dios, que le diga a Moisés que escriba continuamente, sí es muy importante, y ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería la función de esta mesa? Tener sobre ella los panes de la proposición. Ahora, ¿qué son los panes de la proposición? Vamos a tener que ir a Levítico, capítulo 24. Dele vuelta, Levítico 24, está adelantito de Éxodo.
Si veo que alguien se está durmiendo es porque no está leyendo la Biblia, ¿eh? Y lo vamos a pasar aquí al frente para que nos lea a todos. Digo, para que no se olviden lo que les hacen en la escuela. Levítico 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, es decir, de 4 kilos. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Qué es el pan de la proposición? Una ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuántos panes deberían estar en la mesa? ¿Qué representan esos 12 panes? Las 12 tribus. ¿Por qué 6 y 6? ¿Se acuerdan en Deuteronomio cuando Dios le dice a Moisés, vas a poner a estas tribus en este monte y a estas tribus en este monte para que digan la bendición y la maldición? ¿Sabes cuántas estaban en cada monte? 6 y 6. Por alguna razón Dios está partiendo ahí a las tribus. ¿Qué más nos dice el pasaje? ¿Dónde deben estar? Sobre la mesa limpia delante de Jehová. Otras versiones dicen sobre la mesa santa o sobre la mesa sagrada de Jehová. Pondrás también sobre ella incienso puro y será el pan para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Es decir, esos panes representan una ofrenda ante Dios. Los sacerdotes tenían que traer esa ofrenda ante Dios y ponerla ahí en la mesa. Versículo 8. ¿Cuándo lo tendrían que hacer? Cada día de reposo, es decir, cada sábado o cada Shabbat, ellos tenían que llegar con 12 panes nuevos, quitar esos 12 panes que estaban ahí ya de una semana y poner los nuevos. Lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. ¿Qué tiene que ver el pacto aquí? Entonces, esa ofrenda representaba algo más que una ofrenda quemada, una ofrenda especial, encendida, dice. Esto anunciaba un pacto perpetuo entre Dios y el pueblo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro elemento vemos? Versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos. ¿Qué será de Aarón y de sus hijos? Los panes. ¿Cuáles panes? Los que ya quitaron. Es decir, los que ya llevan una semana ahí, esos los van a quitar. Esos van a ser de Aarón y de sus hijos, los cuales, ¿qué van a hacer? Lo comerán, ¿en dónde? ¿Cuál es el lugar santo? Ahí mismo. Ahí mismo, no podían salir de ahí. Ese pan no podía salir del lugar santo. Tenía que ser comido por los sacerdotes. Ahora imagínate que un sacerdote entrara al lugar santo. ¿Cuánto se tenía que comer? Los 12 panes de 4 kilos. ¿Crees que podría? 12 panes de 4 kilos. Eso como los panes de muerto de ahora, ¿no? Esos grandotes. Imagínate, 12 de esos, un solo sacerdote. No se podía. Entonces, ¿cuántos sacerdotes crees que podían entrar o deberían entrar? Bastantes sacerdotes. O los que cupieran en ese lugar santo, tenían que entrar para comerse el pan. ¿Ya vas entendiendo de qué se trata esa mesa con esos panes ahí? Es una ofrenda a Dios, pero al mismo tiempo ellos obtienen en esa mesa la provisión o el alimento para ellos. Ahora, ellos cuando comen el pan no llevaban su cuchillo. Ellos normalmente en la cultura antigua lo que hacen siempre es partir el pan. Entonces, ahí en ese lugar santo se partía el pan y comían los sacerdotes. ¿Qué más nos habla este pasaje? Porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Cómo nos habla este pasaje de la función de la mesa? Los panes representan una ofrenda memorial, una ofrenda especial, una ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, es decir, cada sábado
Los sacerdotes cambiaban el pan. Esto implica que los sacerdotes tenían que acercarse a la mesa, es decir, tener un encuentro con Dios por medio de la ofrenda que ellos ofrecían, y al hacerlo continuamente, eso les recordaba el pacto perpetuo que nos habla que Dios había hecho con ellos, y al hacerlo así, ellos encontraban en esa mesa la provisión para alimentarse. Es decir, cada sábado ellos tenían un festín con ese pan especial que ponían delante de Dios. Los únicos que podían comer ese pan, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, porque nadie más podía entrar al lugar santo. Nadie más, solo los sacerdotes podían entrar a ese lugar y comer. Entraban en representación del pueblo, pero no era el pueblo quien entraba, solo para aquellos a quienes el rey había convidado a su mesa. Solamente ellos podían comer de ese pan. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se relaciona? Porque tal vez en tu mente ya está esta idea. ¿Cómo se relaciona esto que están haciendo los sacerdotes cada sábado en esa mesa de la proposición? ¿Cómo se conecta o cómo se relaciona con la última cena de Jesús? ¿O no se conecta? La pregunta es ¿cómo? Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Aquí hay algo muy interesante, porque tú y yo conocemos, por ejemplo, la comunión. Cuando tenemos la comunión, ¿cómo le llamamos? La cena del Señor. Pero el apóstol Pablo hace algo muy interesante en 1 Corintios capítulo 10, verso 21. Mira lo que hace. Él está hablando de que no podemos estar pecando y queriendo pasar como cristianos, como creyentes. Y él está diciendo en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de... ¿No dice la cena del Señor? Dice la mesa del Señor. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué tiene en mente el apóstol Pablo cuando está diciendo no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿Qué evento está en la mente del apóstol Pablo cuando está escribiendo esto? La última cena. Cuando él está diciendo, está hablando de la copa y del pan, y luego dice, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, él tiene en su mente ese momento específico cuando Jesús está partiendo el pan con sus discípulos y le está dando la copa. Ahora tenemos que ir, ¿qué sucedió ese día en la mesa del Señor? ¿Qué pasaje nos hablará de eso? Vamos a Lucas 22, porque ahí ya nos va a ampliar de qué está hablando Pablo cuando dice que no pueden participar de la mesa del Señor los que andan coqueteando con el mundo, con los que andan coqueteando con el pecado. Él dice, no deben participar o no pueden participar de la mesa del Señor. Porque el apóstol Pablo no utiliza la frase cena del Señor y utiliza la frase mesa del Señor. Versículo 13. Fueron pues, Lucas 22, 13, y fueron pues, se hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, ¿dónde se sentó? A la mesa, y con él los apóstoles. Aquí empieza lo interesante de esto de la mesa, porque Jesús se sienta a la mesa con los apóstoles, a quienes ha convidado a participar de esa cena, la cena de la Pascua. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan,
Aquí hay otro elemento que nos regresa a Éxodo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esto háganlo en memoria de mí. Entonces es un pan que nos trae un recuerdo, o que quiere que lo guardemos en la memoria. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, ¿qué dijo el apóstol Pablo? La mesa del Señor. ¿Qué sucedió en la mesa del Señor? Jesús está partiendo el pan. ¿Qué importancia tiene que Jesús parta el pan? Bueno, ahorita leímos Juan capítulo 6. ¿Se acuerda qué decía? ¿Qué dijo Jesús acerca del pan? ¿Quién es el pan? El pan de vida es Él. Vamos a Juan. Juan 6:30. Ya voy a dar por sentado que nos acordamos de lo que leyó Joel hace rato. Versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. ¿Y qué les dijo Jesús? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Imagínate que están los israelitas, ellos están seguros que sus padres comieron el pan del cielo. Y Jesús les dice: no es cierto. Ellos no comieron el pan del cielo. Moisés no les pudo dar el pan del cielo. Mi Padre es el que les da a ustedes el verdadero pan del cielo. Entonces el maná no era el verdadero pan del cielo. El maná solamente era una figura o una sombra de lo que sería el verdadero pan. ¿Quién es el verdadero pan? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué cosa da? Da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, Jesús les está diciendo: miren, el verdadero pan soy yo, porque yo fui el que descendí. Si ustedes comen de este pan, van a tener vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo se van a comer a Jesús? Jesús le estaba diciendo: a ver, agarren un pedazo de mí y cómanselo. Porque esa idea parece que le está diciendo más abajo. Miren el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Martín Lutero tuvo un serio problema con estos pasajes, porque él pensaba que sí se estaba uno comiendo literalmente a Jesús. Y de hecho la iglesia tradicional piensa eso, que la oblea que se comen es el cuerpo de Jesús. Literalmente es el cuerpo de Jesús. ¿Pero Jesús estaba diciendo eso? No, no está diciendo eso. ¿Qué significa entonces comer el pan? Comer su carne. Mira qué dice en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús ha dicho en todo Juan que el que coma de ese pan va a tener vida. Y entonces, ¿qué significa comerse el pan o su carne? Verlo a Él, ¿y qué más? Y creer en Él. Se necesita fe. Para que tú puedas tener vida eterna y para que puedas ser resucitado en el día postrero, necesitas ver al Hijo, ver al pan verdadero y creer en Él. Porque si no ves al Hijo y no crees en Él, estás en tinieblas y estás condenado a una muerte eterna. Porque Él está hablando de la vida eterna.
¿Cómo te ayuda este pasaje a entender los elementos de la cena del Señor? Entonces, ¿qué hacemos en la cena del Señor? ¿Solamente es un ritual que lo hacemos porque es un medio de gracia y que aunque no importa cómo esté yo, de todos modos ese medio de gracia me va a servir para ayudarme a algo allá dentro de mí y a lo mejor purifica algo dentro de mí? ¿Qué hacemos en la cena del Señor? ¿Cómo este pasaje nos indica la importancia del pan sobre la mesa del Señor? ¿Cómo nos está hablando? Y quiero llevarte por último, ¿quién no puede comer de este pan? Vamos a Levítico capítulo 22. Con eso termino. Levítico 22. Ahí está hablando Dios de la santidad de las ofrendas, versículos 3 y 4. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Es una advertencia, que aún los sacerdotes no deben comer las cosas santas si hay algo en ellos. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, ¿qué será? Será cortado de mi presencia, yo, Jehová. ¿Cuál es la única restricción que tienen los sacerdotes para no comerse ese pan? ¿Qué hay en ellos? Inmundicia. Versículo 4 nos aclara que es inmundicia. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil. Y ahí te da toda la lista de lo que los hace inmundos o los llena de inmundicia. Ellos no podrían entrar al lugar santo y comer de ese pan porque eran inmundos. Y contaminarían y profanarían las cosas santas. Pero hay algo más en el versículo 10. Ve un poquito más abajo. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, el jornalero, no comerá cosa sagrada. ¿Quiénes pueden comer de eso, de ese pan? Puro sacerdote. ¿Con qué característica? Limpios. No podían entrar con manchas, sucios, con todas esas inmundicias. Pero ¿qué pasaría si ese día que toca es día de reposo y al sacerdote que le toca ir a cambiar los panes le llega visita a su casa? Su mejor amigo. Y los sacerdotes están comiendo de las cosas sagradas, de las cosas santas, y que el amigo extraño le diga: oye, invítame un poquito, quiero probar qué sabe ese pan. ¿Qué dice Dios? Ningún extraño, nadie debe comer de este pan, porque es sagrado. Ni el extraño, ni el huésped, ni porque... Y aquí es donde yo quiero pensar que a veces abusamos de la gracia. Gente que ni siquiera es parte de la iglesia y participa de la mesa del Señor. Es un medio de gracia. Sí, pero es para los que son convidados a la mesa. No es para cualquiera. Pues es mi mejor amigo y a lo mejor ya es creyente, ¿no? Vamos a dejarlo. No, es cosa sagrada a Dios. ¿Por qué lo digo? Vamos a Lucas 22, 21. Fue un pasaje que no leímos. Ya lo leímos ahorita, pero nos brincamos de ese pasaje. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿De quién está hablando? Judas estaba en la mesa. Estaba participando de la mesa. ¿Pero qué dice Jesús? El que me entrega está conmigo en la mesa. Primera Corintios capítulo 11, 29 nos recuerda que cuando nosotros participemos de la mesa del Señor, nos examinemos a nosotros mismos.
y que veamos cómo nos encontramos para que no comamos la cena del Señor indignamente, porque si comemos indignamente la cena del Señor, ¿qué dice Pablo? Juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor? ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? ¿Cualquiera? La mesa del Señor está abierta para que cualquiera pueda entrar, tocar ese pan, profanarlo. No, esa mesa está diseñada y está dispuesta ese pan para que solamente los que lo ven y creen en Él han sido convidados con Él y pueden participar de esa mesa. Así sea tu mejor amigo, así sea el que mejor dice que es creyente. Pero si no se ha bautizado, si no ha hecho una profesión pública de su fe, no da evidencia entonces de que ha visto y ha creído en el Hijo, en el verdadero pan. Creo que a veces como iglesia tenemos que ser más celosos en guardar la mesa del Señor. Porque los sacerdotes no podían participar si estaban inmundos. Por eso dice el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo y examínese. Y ve si encuentra una inmundicia, arrepiéntase, para que pueda venir a la mesa con manos limpias, con corazón limpio. Cuando una persona peca deliberadamente, voluntariamente, y aún así quiere participar de la mesa, juicio come y bebe para sí. Porque hace exactamente la misma acción de Judas cuando estaba con él, con Jesús en la mesa. Cuando tú vienes con todos tus pecados y no quieres arrepentirte y quieres seguir viviendo y quieres seguir en esa vida de pecado y así te atreves a tomar del pan, juicio comes y bebes para sí. ¿Sí entendemos lo que significa entonces el pan, la mesa que Dios ha dispuesto? Entonces viene la reflexión. La próxima vez que celebremos la mesa del Señor en este lugar y que participemos de la cena del Señor, ¿cómo debes prepararte para encontrarte con Él? Él es el pan que fue partido para que tuvieras un encuentro con Dios y que a través de Él obtuvieras provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión que obtenemos en Él? Vida eterna. Esa es la provisión, la vida eterna. En el día postrero tú y yo vamos a resucitar. Esa es la provisión. Y de aquí a que suceda eso, ¿qué podemos obtener en esa mesa? Comunión con Dios. Por eso es que la mesa está abierta para todos los que quieran venir, pero antes de probar, necesitas ver al pan verdadero, creer en Él y entregarte a Él. Se necesita santidad para poder participar de la mesa del Señor. Así que la mesa de los panes de la proposición nos está apuntando exactamente a esa ofrenda que va a ser ofrecida, que va a ser partida en esa mesa. Nos está apuntando a Jesucristo, quien va a dar su vida, su cuerpo, su carne, para que a través de Él nosotros obtengamos vida eterna, resurrección en el día postrero. ¿Crees en el Hijo? ¿Has visto al Hijo? ¿Crees en Él? Si no, hoy es el día para que creas en Jesucristo, para que le entregues tu vida a Él, para que te pongas a cuentas con Él, para que le pidas perdón y para que toda esa inmundicia sea quitada de ti. Y la próxima vez que participemos de su mesa, no participes si no hay un arrepentimiento en tu corazón y si no crees en Él. No comas juicio y no bebas juicio para sí. Cierra tus ojos. Padre, gracias Dios porque eres bueno. Gracias Dios porque sabemos que Cristo fue a la cruz para que su cuerpo fuera partido, para que su carne fuera partida, para que a través de su sacrificio nosotros obtuviéramos comunión con Dios y a través de su sacrificio obtuviéramos provisión de vida eterna en ti. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque a través de este mobiliario del tabernáculo, tú apuntabas y nos mostrabas ese gran amor para el pueblo, que siendo indigno, tú nos llamaste como el rey llamó a Mefiboset. Para nosotros que estábamos dignos de muerte, como
perdidos, ahora somos llamados y convidados a la mesa del Rey para vivir, Señor, como hijos de un gran Rey. Ya no como los dignos de muerte, sino ahora los llenos de vida eterna para tu gloria. Y gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, aprender de ella, estudiar en ella. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día.